Hola, bienvenidos a Oráculo Morobori, el punto de reunión para aquellos seguidores del Sendero de la Naturaleza. Ha pasado algo de tiempo, espero que todos se encuentren muy bien. Me disculpo, desaparecí un momento de YouTube debido a que por cuestiones personales tuve que cambiar mis prioridades por un momento. Pero ahora ya estamos de regreso, reenfocados. Quería iniciar este video con algo que estuvo rondando en mi cabeza durante este tiempo y fue la idea del filósofo Zenón que decía que el movimiento no existe. Durante ese momento también estaba leyendo otras cosas, entonces como entre una amalgama de ideas que rondaban en mí durante esas meditaciones, pues comencé a pensar que en el universo se sabe que existe en un estado de, llamémosle, un montón de partículas. Realmente no existe división entre nada. Somos una masa, una gelatina de densidades diferentes, suspendida en un mar de más partículas. Toda esta gelatina se encuentra en un estado de vibración y palpitación, o digamos un estado de palpitaciones, y es a lo que llamamos vibraciones. Durante estas palpitaciones hay un momento de liberación y un momento donde todo se vuelve rígido. Y en los momentos donde todo es rígido es cuando las cosas tienen la forma que observamos, y en los momentos de liberaciones se suspende esta masa. Y cuando esta masa está suspendida es cuando todo vuelve a un estado de pura potencialidad. Todo vuelve a nada. Entonces estamos en intervalos entre nada existe, nada existe, nada existe. Por lo tanto, inventando un número, digamos, cada milésima de fracción de segundo palpita unas 100.000 veces. Cada una de estas palpitaciones sería lo mismo que un fotograma en una caricatura o en una película. Y así es como yo entendí que el movimiento no existe en sí, sino que es el mismo movimiento que en una caricatura. Una caricatura solo es la ilusión de que se está moviendo fluidamente, pero en realidad es un montón de fotogramas juntos. Y tal vez es así como funciona en la realidad. Pero entonces, en la caricatura, hay un dibujante, hay un animador que genera estos fotogramas. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Aquí es donde me atrevo a decir o a ir tan lejos como afirmar de mi calaña. Es conciencia, es voluntad, es la intención de movernos que manifiesta el siguiente fotograma en el inicio del movimiento. La mente no se mueve, solo cambia su entorno. Entendamos mente no como cerebro, sino como psique o alma, conciencia pura. No la conciencia de uno mismo, sino eso que es consciente de uno mismo, ese observador que todos sentimos en algún lugar dentro de nuestro cuerpo. El higher self, el tú elevado, o como le llaman en algunas tradiciones ocultistas, tu ángel guardián, tu esencia, esa parte que es innata en ti y que es verdaderamente eterna e incambiable. No la parte que cree que eres tú, ese es el ego, y ese perece. Y no me refiero a que perece cuando el cuerpo cesa funciones, sino que perece a diario, múltiples veces. Tú, entre comillas, no eres el mismo que ayer, y ni siquiera eres el mismo que hace unas horas. Hablemos un poco más de ese ego. Piensa en la última vez que fuiste consciente de ti mismo. Seguramente recordarás algún momento, y pues claro, este mismo momento estás siendo consciente de ti. El espacio entre esos dos egos, ese espacio que hay entre este momento que eres consciente y el último momento que recuerdas que fuiste consciente, ¿qué hay ahí? ¿No recuerdas? ¿O lo recuerdas tal vez como si fuera un sueño? Y eso es porque durante ese lapso fue tu ego el que tomó riendas y tu esencia estuvo dormida. La esencia es lo que está siendo consciente de ti en este momento si estás pensando en ser consciente. Disculpen el trabalenguas. El ego que fue consciente de ti en ese momento que recordaste
ya no es el ego que está siendo consciente de ti en este instante. Ese ego desaparece y todo lo que queda es un recuerdo de ese yo. Y el ego de este momento, igual en unos minutos, en unas horas, desaparecerá. Probablemente en unos minutos. Y realmente lo único que nunca desaparece en nosotros es esa esencia que está dormida en nosotros. Eso es lo que es verdaderamente eterno y constante en nosotros. Pero está dormido, atrapado por el yo falso, el ego que toma control en esos momentos que parecen un sueño entre momentos de conciencia, y despierta solo unos cuantos momentos al día, y eso a veces, porque en algunas personas jamás despierta. Pasan sus vidas completas en piloto automático, con el ego al mando, como si fuera todo un sueño. Lo que nos lleva a pensar, ¿podemos entonces dejar la esencia despierta indefinidamente? ¿Regresarla a su lugar por encima del ego? Claro que podemos, y es a lo que llamamos iluminación, o como ahora tendrá más sentido, lo llamamos despertar, el despertar. Pero hablaremos más a fondo de eso en otro video. Por ahora regresemos a la esencia dormida y el movimiento, porque quería aprovechar para hablarles de los experimentos de Libet. El experimento donde se mostró que hay actividad cerebral antes de que un movimiento se realice y seamos conscientes de ese mismo movimiento. Los invito a revisarlos por su cuenta. Dicho experimento puso en tela de juicio a la naturaleza del libre albedrío. Sobre el libre albedrío tengo mis propias ideas, pero no es momento, no es el tema. Más bien el tema ahorita sería qué es eso que se mueve antes que pensamos conscientemente en movernos. ¿Qué es eso que se está moviendo antes de que haya actividad cerebral? Y eso que se mueve es la esencia, repito, es la voluntad y el ego, el yo falso. Al presentir dicho movimiento, se apodera de este y se autoacredita con él y dice, yo quería moverme, pero este yo no existe. Podríamos decir entonces que la función del ego es analizar este movimiento y decidir si es bueno o es malo, si es conveniente, si es peligroso. De hecho, es eso que genera duda en nosotros a veces y evita que nos movamos. Es el neocórtex, si hablamos en la parte del cerebro, es esa parte que permite ser autoanalítica de nosotros, ¿no? Pero recordemos que no es nosotros. Nosotros, o yo, más bien es esta esencia. Y es esta esencia la que se imagina, la que desea y la que proyecta dicho movimiento para manifestarlo en la siguiente cadena de pulsaciones. Por lo tanto, la esencia al desear dicho movimiento proyecta hacia el futuro sus efectos en el mundo físico. Y esto ya también es de mi propia cosecha, pero creo que en estudiar esta relación de conciencia y las palpitaciones de la realidad es donde reside la habilidad de ver el futuro. Debido a que es la misma esencia la que libera esta cadena de eventos hacia el futuro, de alguna forma conoce el desenlace de esa misma cadena de movimientos. Y podemos teorizar que una persona que está conectada consigo mismo o no conectada consigo mismo, esa es la misma división que genera el ego. Una persona que está despierta, que es esencia otra vez, tiene acceso o podría tener acceso a la información de la esencia. Y la gente que tiene visiones sin estar, llamémosla iluminada o despierta, tal vez son personas que durante ciertos lapsos y por ciertas condiciones especiales o encapsuladas puede tocar en esa esencia, puede tener información liberada desde esa esencia y es como aparecen esas visiones de un futuro. Entonces es este fenómeno el que permite que haya ciertos momentos de alusión o de visión hacia finales que aún no han sucedido o hacia momentos que aún no han sucedido porque técnicamente ya sucedieron
a nivel conciencia superior. Y de hecho, se habla mucho de esto, o bueno, se habla algo de esto en el libro Tertium Organum de Ouspensky, que ¡mua!, recomendadísima lectura, la verdad. En el libro Ouspensky está racionalizando sobre lo que sería la cuarta dimensión y, bueno, más que nada, no cómo podríamos tener contacto con, porque es imposible, no podemos existir así como los seres de segunda dimensión no pueden existir en la tercera, pero es una increíble lectura, recomendadísima, recomendada, la verdad. Probablemente haga una serie de videos solamente de ese libro para aprovechar a releerlo y ver si podemos desentrañar los misterios de Ouspensky entre todos. Continuando con el tema de aquí, quiero dejar bien en claro que no es mi intención decir que hay que erradicar el ego o ese yo falso. Eso es un malentendido de las doctrinas del New Age. No es lo que se debe de hacer, porque como estábamos viendo, este ego, es muy útil, sobre todo en la vida en este mundo físico, ya que es el que nos permite identificar peligros, identificar comida, identificar situaciones peligrosas, y técnicamente es real, bueno, no técnicamente, es realmente lo que nos ha mantenido con vida durante toda nuestra existencia como especie. Por ello, su evolución siempre ha tenido tanta importancia y prioridad en nuestra especie. Nuestra especie se ha dedicado a evolucionar su neocórtex, su sentido del ego, y ahora técnicamente está elevado a la posición de deidad. Si miras alrededor, podrás darte cuenta que toda nuestra sociedad está construida en beneficio y exaltamiento al ego. Comodidades, placeres, la importancia de presentarte ante la sociedad, lo que se presenta es el ego. Un culto en general a la imagen, etcétera, etcétera. Y esta exaltación general del ego, que técnicamente si lo pensamos, se dio a sí mismo, el ego, es lo que tenemos que quitar del camino. Tenemos que no borrarlo, pero reubicarlo en su lugar, como lo que es, una herramienta para andar y para explorar el mundo y la vida material. Es un sentido más. De hecho, podríamos decir que es el verdadero sexto sentido. Podríamos decir que no es eliminar el ego, sino la no identificación con el ego. Es no identificarnos con el ego. Nosotros no somos el ego, somos la esencia. Y a manera de recapitulación, lo que quisiera que se llevaran de este video para que pensaran por su cuenta o para que voltearan la mirada hacia esta idea es que lo que conocemos como mundo real no es más que un sueño, una proyección de una esencia dormida que probablemente está conectada con una conciencia superior. O dejemos ya de usar el término conciencia por la cuestión de que se puede confundir con el estado de vigilia. Llamémosla espíritu o esencia superior. También como el ego, el yo falso, toma un lugar más alto que el que le corresponde en nosotros y crea una visión falsa del mundo, una visión llena de obstáculos a superar, persecuciones imaginarias, enemigos invisibles, de lo cual podríamos hablar más en otro video. Y es esta visión la que arranca el significado, la belleza y el asombro del mundo, y nos da en su lugar un mundo que parece ser nuestro enemigo, una narrativa de supervivencia que no nos permite ver la divinidad, o no digamos divinidad, la belleza que nos rodea y pues la realidad del milagro que es este mundo, del milagro que es la naturaleza y la maquinaria humana y pues nosotros como existencia material. Cierro el video con una corta historia del Buda. Tal vez me equivoco en algunos detalles porque la estoy narrando de memoria. Ténganme paciencia. El mensaje está ahí.
Y es que en una ocasión que Shakyamuni caminaba acompañado, una persona se acerca a él y le escupe en la cara. A esto el Buda no reacciona y continúa su camino a dar su plática de Dharma. La persona que realiza este acto, al escuchar las palabras del Dharma, queda convencida de que Shakyamuni realmente estaba iluminado, y al día siguiente busca al Buda para disculparse. Arrepentido, se inclina ante Shakyamuni y expresa su vergüenza, a lo que Shakyamuni solo le responde: levántate, que tú no me has hecho nada. El yo que fui ayer ya no es el yo que soy hoy. Y así termino este video, mis estimadas hermanos, hermanas. Ya nada más deseándoles que tengan un excelente día, un excelente equinoccio y excelente inicio del zodiaco también. Y como siempre, que la luz de la verdad esclarezca su camino. Hasta la próxima.